Hola y muy bienvenidos a este primer video. Espero que estén muy bien y manos a la obra. En este primer video vamos a trabajar un poco a nivel motivacional para preguntarnos y entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces comencemos. ¿Qué aprenderemos en este video? En primer lugar, las motivaciones para estudiar trigonometría y en segundo lugar el concepto de medida angular en radianes, que es el comienzo de todo lo que vamos a hacer en este video y en los próximos. Bien, en muchos problemas de naturaleza geométrica deseamos calcular distancias y puede resultar poco práctico utilizando una wincha o una regla. Por ejemplo, cuando deseamos medir alturas de edificios, la distancia de la Tierra al Sol, la distancia entre dos ciudades como se hacía antiguamente, etcétera, etcétera. Entonces, una forma sencilla de hacerlo es mediante la medición de ángulos. Muchas veces hecho así y muchas veces se hace así. ¿Y por qué se hace así? Porque en general la medición de ángulo resulta mucho más sencilla de medir que la medición de distancias geométricas. La trigonometría es una rama de la matemática que realiza la conexión entre distancias y ángulos. Si θ es un ángulo de un triángulo rectángulo, entonces los cocientes entre los catetos y la hipotenusa son constantes para todo triángulo. Esa es una observación que vamos a trabajar con mucho más detalle en próximos videos. Pero por ahora, asuman lo cierto y es el hecho central de la trigonometría, en el cual se basa la trigonometría y el cual podemos usar para una diversidad de aplicaciones que no se pueden ni siquiera imaginar por ahora. Para darles algunos ejemplos sumamente concretos, revisemos algunas de las distintas aplicaciones que puede tener la trigonometría. En ingeniería mecánica, el movimiento de los resortes, cuánto varía la posición de un resorte con respecto al tiempo, se miden generalmente en funciones trigonométricas, que son cosenos, senos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante para los que quieren estudiar ingeniería mecánica conocer las funciones trigonométricas. En ingeniería eléctrica analizamos ciertos circuitos que se llaman circuitos RLC, tal como se ve ahí, una bobina, un capacitor y una resistencia. Esos tipos de circuitos, cuando uno calcula las ecuaciones para ver cómo varía la corriente o el voltaje en el tiempo, también aparecen funciones trigonométricas como senos y cosenos. Por lo tanto, en ingeniería eléctrica también es muy importante y sumamente importante que conozcan muy bien las funciones trigonométricas. En ingeniería estructural, para analizar distintas fuerzas y cómo se comportan a lo largo de una estructura, es muy importante ser capaz de descomponer las fuerzas. Y para eso se logra mediante las funciones trigonométricas. La descomposición vectorial de fuerzas es algo muy utilizado en general en ingeniería estructural. Por lo tanto, nuevamente, los ingenieros estructurales deben dominar la trigonometría para poder proceder con su especialidad. Nuevamente volvemos a la física y hablamos un poco de mecánica clásica y mecánica cuántica. En ellas dos es muy común descomponer vectores, descomponer fuerzas o que aparezcan simplemente funciones trigonométricas. Al hacer este tipo de descomposición vectorial, en que un vector lo separamos en la suma de dos vectores perpendiculares, este y este, o sea, este se descompone en este y en este, aparecen las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque aquí se arma un triángulo rectángulo y esto mide θ. O sea, forma un ángulo. Y finalmente en astronomía también hay un gran conjunto de aplicaciones de la trigonometría, partiendo por medir distancias, por medir ángulos, y una aplicación que me gustaría mostrarles es el paralaje. ¿Qué es el paralaje? Es simplemente como desde el punto de vista A un objeto se ve corrido hacia acá, y si nos corremos hacia acá el mismo objeto se ve desplazado hacia allá. Este tipo de fenómenos se encuentran completamente explicados por la trigonometría. Y esto es solamente la punta del iceberg de lo que les estoy exponiendo, porque más adelante, a lo largo de sus carreras, se van a dar cuenta que existe una infinidad de aplicaciones para la trigonometría. Queda de manifiesto entonces que lo primero que debemos repasar es el concepto de ángulo, y eso es lo que haremos a continuación. Entonces un ángulo A o B, consistente en dos rayos R1 y R2, con un vértice común O, esto es O, esto es R1 y esto es R2. Entonces interpretamos comúnmente el ángulo como la rotación de R2 con respecto a R1. Eso es como lo definimos intuitivamente y comúnmente. Si la rotación es en sentido antihorario, o sea así, el ángulo lo mediremos como positivo. Y si es en sentido horario, el ángulo será negativo. Si es en sentido horario. Y esto es una convención.
que usaremos y que se usa en general en matemáticas, en física y en ingeniería. A continuación, la medida de un ángulo es la cantidad de rotación en torno al vértice R requerida para mover R1 a R2, es decir, intuitivamente cuánto se abre el ángulo. Esto de acá subtiende un ángulo mucho menor que este ángulo entre estos dos rayos. La medida ya conocida es el grado. ¿Y qué es el grado? Es la cantidad de rotación requerida para moverse un 360avo de una vuelta completa. Así lo definimos en la enseñanza media. A continuación introduciremos el radián, que es una forma de medir ángulos mucho más natural para trabajar en cálculo y otros tipos de ramas de la matemática. Entonces, para introducir el radián, la primera pregunta que me gustaría hacer es ¿cuántas veces cabe el radio de una circunferencia en su perímetro? Piénsenlo un poco. Tienen una circunferencia que yo la dibujé evidentemente de forma pésima, porque tengo un pulso muy malo, pero es una circunferencia, al fin y al cabo. Entonces, tracemos un radio, R. La pregunta es ¿cuántas veces cabe el radio en su perímetro? Si nosotros cortamos esto acá y lo abrimos, tenemos un trocito de cuerda que mide 2πr. ¿Cuántas veces cabe 2πr en R? Cabe 2πr sobre R. O sea, 2pi veces. La siguiente pregunta es, ¿y en la mitad de su perímetro? O sea, si tomamos el perímetro, la cuerda abierta del círculo, esto mide 2pi. ¿Cuánto es la mitad del perímetro? Esto mide 2πr, perdón. La mitad del perímetro sería 2pi por r partido 2, que es πr. ¿Cuántas veces cabe πr en pi? πr sobre r, y eso es igual a pi veces. ¿Dependen estos resultados de la medida del ángulo? Perdón, de la medida del radio de la circunferencia. Evidentemente no. Y eso es lo que precisamente motiva la definición de radián. Si se fijan, para la mitad de una circunferencia, para la mitad del ángulo de una circunferencia, se requiere pi veces el radio para obtener la medida. En cambio, para una circunferencia completa se requiere 2pi veces el radio. Entonces, si un círculo de radio 1 es dibujado con el vértice de su ángulo en el centro, entonces la medida en radianes de los ángulos es la longitud del arco que subtiende el ángulo. Si este radio es igual a 1, y aquí cabe una vez un radio, si yo tomo este trocito de cuerda, si yo tomo ese trocito y mide exactamente un radio, o sea, un radio igual a 1, este ángulo de acá mide un radián. Eso es lo que dice esta definición. Entonces, de esa forma, un cuarto de circunferencia serían pi medio radianes, porque media circunferencia son pi radianes. 2 radianes implicaría que acá, todo este sector de acá, todo este trocito de cuerda, mide 2 veces el radio, o sea, 2r. Y si r es igual a 1, mide 2. Media circunferencia, subtiende un ángulo de pi radianes, porque en media circunferencia cabe pi veces el radio. Entonces la primera pregunta que uno se podría hacer es cómo uno convierte entre grados y radianes. Y si se fijan, por simple regla de 3 se puede hacer, porque las medidas son proporcionales. Entonces, ¿qué sabemos? Acabamos de comprobar que en pi radianes caben 180 grados. Entonces, si tengo radianes y acá tengo grados y aplico la proporcionalidad, obtengo que pi grados es igual a 180 grados por radianes. Entonces, los radianes se convierten a grados tomando pi, multiplicando por los grados y dividiendo en 180. Y de la misma forma, los grados se obtienen tomando 180 grados por r y dividiendo esto en pi. Estas dos fórmulas las vamos a usar a continuación en unos ejemplos. Van a haber unas preguntas para que puedan repasar estos conceptos de conversión entre grados y radianes. Y van a haber
un cierto set de videos que van a trabajar con Sebastián Guerra, en los que van a aprender más ejemplos sobre esto. Esto finaliza este video, espero que les haya sido de mucha utilidad, tomen todas las notas que quieran tomar, acuérdense que hay un foro de consultas donde pueden plantear también todas sus dudas. Eso sería todo por ahora y nos vemos en un próximo video.